bien. Hoy quiero basar mi prédica en Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, 6 al 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta mañana quiero hablar acerca de la llegada de un reino, porque en estos días estamos celebrando a este niño que nació en Belén, y estamos mirando a un niño indefenso, estamos mirando a un niño tan pequeño que necesita cuidados, que necesita protección. Y estamos pensando en un Cristo, en un Mesías sufriente que viene a este mundo para nacer de esta manera tan débil, como meramente un ser humano, como cualquiera de nosotros nacimos, para después morir en una cruz del Calvario, morir y sufrir por nosotros. Pero en realidad, cuando estás mirando a un niño, no es correcto solamente mirar al niño que nació en Belén. No es correcto mirar solamente a aquel niño indefenso, porque este niño en realidad está anunciando la llegada de un reino. Diga conmigo: la llegada de un reino. Hasta Cristo Jesús había otro reino que había permeado la humanidad. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, el día que Dios los hace, Dios les da poder y autoridad. En realidad Dios les entrega el reino de la tierra, les entrega el dominio de la tierra, les entrega un reinado. Pero ellos, al obedecer a Satanás a través del pecado, dice la palabra que ellos transfirieron este reino y este poder, lo transfirieron a Satanás. Desde entonces, desde nuestros primeros padres, había un reino que gobernaba, y era el reino de las tinieblas, y era el reino del pecado. Y todos nacimos bajo ese reino, y todos nacimos bajo ese dominio, y nacimos con gran esclavitud. Y es increíble ver que por estos, de acuerdo a la palabra, 4000 años, desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesús, vivimos subyugados, vivimos presos de nuestros pecados, presos de nuestras pasiones, presos de nuestros errores, de nuestros defectos. Y la palabra dice que en esos 4000 años antes de que Cristo naciera, dice la palabra en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hubo muchos hombres buenos, hubo un Abraham, Isaac, los patriarcas. Sí, estuvieron muchos hombres tan poderosos en Dios como Moisés y los profetas. Sí, hubo hombres muy poderosos. Si hubo sacerdotes, gente que vivía tratando de purificarse y matando las vacas y los machos cabríos y poniendo la sangre, el sumo sacerdote año tras año expiando los pecados del pueblo. Pero apenas expiaba los pecados y volvía otro año y otra vez había pecado y había que expiar otra vez. Y era un círculo vicioso, un ciclo sin fin. Y el gobierno del pecado nos oprimía. Pero cuando nace el Señor Jesucristo, nació la esperanza. Y Cristo Jesús no vino solamente a proclamar un evangelio, a anunciar el evangelio. Cristo Jesús vino a establecer un reino a través de su evangelio. La proclamación del evangelio de Cristo es la proclamación de un reino que no solamente tendrá cumplimiento futuro, de un reino que ya se cumplió, de un reino que ya se introdujo, y lo introdujo el Señor Jesucristo. Es muy importante entender que el pasaje que nos ocupa nos habla de una hermosa profecía llena de esperanza para el ser humano caído y esclavo del pecado. Un niño vendría y establecería un reino. La promesa era que este niño formaría un imperio que no tendría fin. Aunque este mensaje, esta prédica no es meramente escatológica, ni hablaremos de profecía, debo decirte que esta profecía se cumplió en Cristo Jesús. Y la profecía de su imperio sin fin ya está establecida espiritualmente sobre la humanidad, sobre aquellos que aceptan a Cristo, ya son parte de ese reino. Pero habrá una manifestación total del reino de Dios
que vendrá en el milenio y va a iniciar en Armagedón. Pero no hablaremos de eso esta mañana. Quiero decirte que Jesús vino a establecer un reino. Un día el reino de Dios sufrió una derrota. Te comentaba, Adán y Eva transfirieron lo que Dios les entregó, lo transfirieron a Satanás. Pero Cristo iba a venir, y Cristo vino para rescatar eso, rescatar el dominio, el gobierno de Dios sobre la humanidad. A esto vino Cristo. Pero Cristo vino a establecer el reino de Dios en detrimento del reino de Satanás. ¿Sabes? En esos días Herodes, el gobernante, creyó totalmente acerca que ese niño que había nacido establecería un reino y temió por su reino. Vamos a leer la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo 2, 1 al 8. Mateo 2, 1 al 8. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De entrada me impresiona estos hombres. Me impresiona que ellos vinieron de muy lejos. Sí, en sus camellos, de muy lejos vinieron. Solamente venían a adorar. Viajaron decenas, cientos de millas, cientos de kilómetros. Vieron, yo no entiendo exactamente cómo, pero dice que vieron una estrella. Algunos dicen que fue un ángel que se les apareció y les anunció acerca del nacimiento del rey de los judíos. Y vivieron tan lejos, y de tan lejos vinieron. Pasaron días caminando y noches a la intemperie, acampando para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Y vinieron para adorarle. Y esto es algo bien importante que nosotros lo hacemos. Tú viajas de diferentes lugares para venir, para adorar domingo a domingo, adorar delante del Señor. Y esto que tú haces, sabes, a lo mejor es un gran esfuerzo, pero el esfuerzo que ellos hicieron es muy superior a lo que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos para adorar al Señor. ¿Está aquí? Dice, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué oyó el rey Herodes? La pregunta era, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y dice la palabra, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes, cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos, Herodes, antes que los sacerdotes, Herodes, antes que los escribas, se turbó. Antes que todos ellos, creyó firmemente que era verdad que el rey de los judíos había nacido, aunque Herodes lo estaba pensando desde otra perspectiva. Estaba mirando en Jesús una amenaza a su reino, y él iba a hacer algo para terminar con esa amenaza. Él no quería que un rey nazca, que un rey venga y que le derroque. Él no quiere eso. Él se estremeció, pero a lo que voy es, él creyó. Más que los sacerdotes, más que los escribas. Es increíble saber y pensar que muchas veces gente que no conoce del Señor, la verdad es que llega a creer más la palabra de Dios que nosotros, que sí creemos. ¿Está conmigo acá? Mateo 2, 16, 18 dice: cuando los sabios, un ángel les habló y les dijo que no fueran con Herodes, que regresaran por otro camino, que no le dijeran dónde estaba el Mesías, el rey que había nacido. Dice la palabra en Mateo 2, 16, 18: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos los alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
estaba el cumplimiento de la profecía. Pero lo que voy es, Herodes, aunque desde un aspecto negativo, me sorprende cómo Herodes creyó la noticia del nacimiento de un rey, cómo se preparó para pelear para impedirlo. Y los maestros de la ley, los rabinos, los sacerdotes, la gente que se supone que conocía las escrituras, no hicieron preparativos. Los sabios de Oriente vinieron desde muy lejos para adorar al rey que había nacido en Belén. Herodes quería saber dónde estaba y hizo algo impensable, pero hizo acciones tan negativas con tal de impedir que este rey crezca. Él quería matar a ese rey antes que creciera. Pero es increíble pensar en que los sacerdotes, de la gente que conocía la palabra, no se preparó. Se prepararon los magos, Herodes hizo lo propio, pero la gente que conocía la palabra no se preparó para la llegada de ese rey. Y es importante aquí hacer una reflexión. Hay palabra, hay profecía, que este niño que nació en Belén de Judea, que este niño que iba a crecer para ser rey y que hoy este día es rey de reyes y señor de señores, hay una promesa que viene. Hay una promesa que arrebatará su iglesia. Hay una promesa poderosa. Increíblemente estamos muchos como los sacerdotes, como los rabinos en la primera venida. No nos estamos preparando y tenemos que estar preparados. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. ¿Sabes? Hay gente que lucha contra el evangelio y si no se da cuenta que es contra un reino que no puede detenerse. Saulo de Tarso era un hombre que hizo avances para frenar el evangelio del reino y no se daba cuenta que estaba peleando contra Dios mismo. Herodes creyó que era el rey Jesús. Herodes luchó contra ese rey y no pudo vencerlo. Nadie jamás podrá vencer al Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Amén. Dáselo fuerte al Rey. Jesús crece. No sabemos mucho de la infancia de Jesús. Un evento cuando tenía como, no recuerdo, 11 años, 13 años, algo así. Donde está con los sabios, con los sacerdotes, hablando acerca de la palabra de Dios. Y luego lo vemos hasta los 30 años entrando en escena. Y cuando Cristo entra en escena, Cristo va por 40 días y 40 noches para ayunar, para estar en la presencia de Dios y estar listo para proclamar el evangelio del reino. Y en ese momento, cuando Cristo está ayunando, Satanás vino con Jesús. El rey de ese otro reino, del reino de las tinieblas, viene con Jesús y viene a tentarlo, viene a ofrecerle el reino del cual es rey. Él viene a ofrecérselo a Jesús. Y dice la palabra, Mateo 4, 8 al 11 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate. Es increíble. En Lucas es donde dice: porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Omití mencionar mejor este pasaje en Lucas. Si me ayudas, mi amor, en Lucas, este mismo pasaje pero en Lucas, para leerlo, por favor. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Le está ofreciendo los reinos del mundo. ¿Por qué le está ofreciendo los reinos del mundo? En Lucas aclara mismo Satanás. Lucas lo pone claramente y dice que Satanás dijo: porque a mí me han sido entregados y a quien quiero se los doy. ¿Quién le entregó los reinos del mundo? Adán le entregó los reinos del mundo. Pero ahora Satán, el rey de este mundo, de hecho Dios hasta le llega a llamar la palabra el Dios de este siglo, le está ofreciendo a Jesús, le está ofreciendo los reinos que le fueron entregados. Le dijo: solamente adórame. ¿Qué pasaje es, hijo? Lee por favor. Dice: el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Le dijo: te daré la autoridad sobre todos ellos y todo su esplendor, porque a mí me han sido entregados y puedo dárselos a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Lucas 4, 5, 7. Satán le dice: a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se los voy a entregar.
Sí, Adán y Eva, nuestros padres, le entregaron un dominio y hemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces no nos damos cuenta que cedemos áreas, partes de nuestra vida o nuestra vida completa le cedemos a Satanás autoridad. Muchas veces no entendemos cuando nosotros le hemos cedido autoridad a través del pecado. A través del pecado, Adán y Eva le cedieron la autoridad a Satanás, le cedieron el dominio. En ti y en mí está un reino. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, vino ese reino a nosotros. Satanás aquí con Cristo está tratando de impedir que Él sea el rey de todo el mundo. Le está haciendo trampa, le dice: si me adoras, te voy a dar ese reino. Era la vía rápida para ser rey, pero al final era lo mismo, porque ahora Cristo sería esclavo de Satanás. Alguien dice: pero eso jamás podría suceder. Claro que podría suceder. Jesús era un ser humano al mismo nivel que Adán. Si Jesús fallaba, Jesús nos hubiera dejado sin esperanza. Jesús sí tenía la posibilidad de pecar, si no, Satanás no hubiera tomado el tiempo de tentarle. Y si Jesús pecaba, Él también iba a ser parte de ese reino caído. Pero Cristo, dice la palabra, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Y por eso Cristo Jesús puede morir y puede resucitar y puede salvarnos también. Y nos ofrece ese reino, el reino de Dios. El reino de Dios fue invocado y fue proclamado por Cristo Jesús. ¿Sabes? Nadie más podía invocar el reino porque todos éramos pecadores. Dios mismo no podía llegar a este mundo para proclamar el reino. Tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque si un espíritu, como Dios es espíritu, si un espíritu como Dios venía a este mundo a proclamar un reino, era ilegal. Todo espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra, porque Dios al principio le dio la autoridad de la tierra, se la dio a un espíritu con cuerpo, es decir, a Adán y Eva. Entonces todo espíritu sin cuerpo, sea de las tinieblas o sea de la luz, todo espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Dios mismo, si no toma forma de hombre, hecho semejante a nosotros, Dios mismo hubiera sido ilegal en la tierra. Por eso nació de mujer, por eso nació como hombre, por eso fue tentado exactamente como nosotros. Y en su carne Él venció el pecado. Por lo tanto, Cristo Jesús es el único que nos puede salvar, porque su sacrificio es acepto, su sangre es realmente pura. Él sin pecado, dice la palabra que el cordero que se ofrecía en la ley debía ser macho de un año, sin defecto y sin ninguna enfermedad, ningún mal, debía ser perfecto. Cristo fue perfecto, sin la enfermedad del pecado. Entonces Cristo, como hombre, tiene la autoridad legal para invocar el reino de Dios, para introducir el reino. Y dice la palabra, dice Mateo 6:10, dice Cristo orando, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice: venga tu reino. Cristo está pidiendo que el reino de Dios venga. Cristo tiene el derecho legal de invitar al Padre Celestial a que manifieste su reino en la tierra, porque Él es sin mancha y sin arruga. Él tiene el derecho legal. Es un hombre sin mancha y sin arruga. Él puede orar y puede pedir la intervención de Dios. Por eso es importante que aprendamos esto. Si tú y yo estamos practicando el pecado, Dios no se puede manifestar a nuestra vida. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que lavarnos en la sangre de Cristo, y luego el reino de Dios vendrá con poder a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros cuerpos, aún a nuestra economía. Es importante entenderlo. El pecado abre la puerta a Satanás. Necesitamos nosotros entender que el pecado es grave, es serio. No pone separación entre nosotros y Dios. Así como Cristo era perfecto, sin pecado, y tuvo la autoridad para invocar el reino de Dios, así tú y yo, una vez que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, tenemos la autoridad para decirle: Señor, venga tu reino a mi vida. Establece tu reino en mi mente consciente, inconsciente y subconsciente. Establece tu reino, Señor, en mi espíritu. Establece tu reino en mi alma, en mis emociones. Establece tu reino aún en mi carne, Señor, con sanidad, con tu poder. Venga tu reino. Y luego pedir, una vez que estableces el reino de Dios en tu vida, le pides que el reino de Dios venga a tu familia.
No importa cuán lejos estén tus hijos, no importa cuán difícil estés pasando una situación con ellos, pueden huir de tus palabras, pueden huir de tus abrazos, pero jamás podrán huir de tus oraciones. Si tú oras, el reino de Dios vendrá sobre tu familia. Y luego puedes pedir que el reino de Dios venga sobre vecinos, que el reino de Dios venga, porque tenemos el derecho legal para establecer el reino de Dios. ¿Está aquí conmigo? Cristo dijo, cuando estaba proclamando su reino, Cristo dijo en Lucas 13, 18 al 19, Cristo dijo: ¿a qué semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Sabes qué? Una vez que el reino de Dios viene, una vez que el reino de Dios va a crecer y se va a expandir a todas las áreas de tu vida. ¿Estás acá conmigo? El reino de Dios viene cuando un corazón acepta a Jesús como Señor y Salvador. O sea, el reino de Dios no solamente va a venir. Mucha gente piensa que el reino de Dios solamente es futuro. Cuando muramos y vayamos a la presencia de Dios, o cuando Cristo arrebate su iglesia y vayamos a la presencia de Dios, estaremos en el reino de Dios allá en el cielo. No, el reino de Dios llegó hace 2000 años. El reino de Dios llegó a través de Cristo Jesús. Y desde entonces toda persona que le entrega su corazón a Jesucristo es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y desde entonces esa persona es una extensión del reino de Dios. Dice la palabra Colosenses 1, 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Diga conmigo: me ha librado. Vuelvo a decirle: me ha librado. Tú quieres escuchar el mensaje del primer domingo de enero, ya lo verás. 6 prácticas, hasta 7 prácticas que debemos hacer este próximo año para estar en victoria siempre, todos los días. Y una de esas es exactamente eso: decir lo que la palabra de Dios dice. No decir lo que tú sientes, ni siquiera darle tanto crédito a tus pensamientos, sino decir lo que Dios dice y confesarlo en voz alta, y verás la gloria de Dios en tu vida. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Así caminaremos este año próximo en el nombre de Jesús. Dice: el cual nos ha librado. ¿Tiene a Cristo en su corazón? A ver, un día usted dijo: Señor Jesús, ven a mi corazón y sálvame. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. ¿Alguien lo dijo eso una vez? Ese día que usted lo dijo, ese día Dios lo libró de la potestad de las tinieblas. Porque aquí está escrito en tiempo pasado como algo que ya sucedió, no como algo que va a suceder. Satanás nos miente una y otra vez. Si usted es cristiano, Satanás no tiene parte ni suerte con usted. Dios le dio autoridad a usted para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada le podrá dañar en el nombre de Jesús. No es correcto que como cristianos estemos nosotros pensando que el enemigo nos domina, que el enemigo nos tiene subyugados. Si usted piensa que abrió una puerta para el pecado, ciérrala a través del arrepentimiento. Pero desde el primer momento que usted aceptó a Cristo, el Señor le ha librado. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya fuimos trasladados. Si usted aceptó a Jesucristo, usted ya fue trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Si usted aceptó a Jesucristo, usted ya vive en ese reino, en el reino de Dios. Usted ya es parte de ese reino. El otro reino no tiene parte ni suerte en usted, porque la sangre de Cristo su Hijo le limpió de todo pecado, y es la sangre de adopción. Usted fue trasladado, ya sucedió. No será trasladado, sino que ya fue trasladado, ya sucedió. Usted fue trasladado del reino de las tinieblas, donde Satanás lo tenía dominado, donde el pecado lo dominaba, donde usted no podía librarse del pecado. Dios lo trasladó de ahí, lo trasladó al reino de su amado Hijo,
A un reino de libertad, a un reino de gozo, a un reino de paz y a un reino de vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Pero ya está, eso ya sucedió, eso no va a suceder, eso ya sucedió. Si aceptó a Cristo, eso ya sucedió. Si no ha aceptado a Cristo, este es el día para que suceda. Este es el día que usted tiene que decirle: ven a mi corazón, Cristo, sálvame. Y en ese momento el Señor hará una obra en su vida. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuál es la fuerza del maligno? El pecado. ¿Cuál es la solución para el pecado? Cristo Jesús. No hay problema. No hay ningún pecado que hayamos cometido que sea imperdonable. No hay una persona que sea desechable. No hay una persona que no califique para entregar su vida a Cristo y para ser parte de este reino, el cual Cristo introdujo hace 2000 años. Ahora bien, el reino de Dios sigue en expansión. Cada vez que una persona acepta a Cristo, el reino de Dios se extiende. Cristo dijo: será predicado el evangelio del reino a todo este mundo y entonces vendrá el fin. Porque no se ha predicado este evangelio a todo el mundo, es por eso que no ha llegado el fin. Es por eso que Cristo Jesús aún permanece ahí en ese lugar y no viene para arrebatar su iglesia todavía. Porque hay trabajo que hacer. Hay que seguir proclamando el evangelio. Cada vez que usted le predica a alguien el evangelio, cada vez que alguien acepta a Jesús a través de su oración, ¿sabes qué? El reino de Dios está creciendo. Hoy en día el reino de Dios se está expandiendo. Si el reino de Dios se está expandiendo en este día, ¿cuál será nuestro compromiso con la expansión del reino de Dios? Hay algo que hacer, porque usted y yo somos súbditos del reino de Dios. Usted y yo somos parte de ese reino. Y sabes, este reino está en guerra contra el reino de las tinieblas. Aunque Cristo resucitó, aunque Cristo fue derrotado, Satanás todavía sigue siendo el Dios de este siglo. Satanás todavía está activo. Todavía cada persona que niega su corazón a Jesucristo, cada persona que permanece en pecado, es parte del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas tiene una lucha por avanzar, por conquistar. Y el reino de las tinieblas avanza a través del pecado. Por eso es importante que entendamos que el enemigo trata de seducirnos nuevamente para que caigamos de la gracia de Dios, para que pequemos, para que nos apartemos de Dios. Lucha y lucha a través del pecado, lucha a través de la tentación. Por eso dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese reino todavía nos quiere subyugar, pero ese reino no tiene poder sobre nosotros. Si acaso fallas, la sangre de Cristo habla por ti todavía. Y tú puedes decirle: Señor, perdóname. Y no es que perdiste la salvación cuando pecaste, no. Podrás perder comunión, pero la salvación no la pierdes. Cuando tú amas a Dios, cuando tú estás en Dios, podrás fallar, pero ¿sabes qué? La salvación es permanente, porque eres un hijo, y un hijo es un hijo para siempre. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es la expansión del reino de Dios. Nuestro compromiso es proclamar el reino de Dios. Necesitamos hacer equipo. Un ejército tiene que ser un ejército organizado. No importa cuántas armas tenga, no importa cuántos recursos tenga. Si un ejército no está organizado, no podrá avanzar. Nosotros tenemos que organizarnos. Nosotros tenemos que creer esta palabra y tenemos que sumarnos a los trabajos del reino para poder seguir proclamando el reino de Dios. La iglesia, el objetivo de la iglesia no es solamente reunirnos los domingos. Como iglesia, el objetivo que tenemos es ganar más almas para Jesús. Es decir, expandir el reino de Dios a más personas. Que el reino de Dios llegue a otros, porque Cristo nos dijo: a todos los creyentes tenemos esa misión. Todos los creyentes tenemos una ordenanza: ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Yo estoy orando por personas de esta iglesia, por eso es el Instituto Bíblico, porque queremos formar pastores, queremos formar misioneros, queremos formar evangelistas, queremos dar el siguiente paso. Hemos sido iglesia, hemos ganado almas para Cristo y está bien, pero creo que llegó el momento que de esta iglesia surjan pastores, que de esta iglesia surjan evangelistas, que de esta iglesia surjan misioneros. Llegó el momento, pero ¿qué vamos a hacer?
vamos a capacitarlos. Y vamos a capacitarlos aquí en casa, para que lleven la visión de la casa, el ADN de la casa. Es exactamente lo que queremos. Pero tenemos un deber todos de proclamar el evangelio, amados. El mandato es para todos, de extender el reino de Dios. Necesitamos extenderlo, pero también podemos patrocinarlo. ¿Sabe? Cada vez que usted viene aquí a la casa y cada vez que usted ofrende diezmo, nos ayuda usted está patrocinando el evangelio. Cristo Jesús, hubo mujeres que patrocinaron el evangelio, hubo hombres que patrocinaron el trabajo de Cristo de expandir el reino. Dice Mateo 2:11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿A qué reino patrocinamos nosotros? ¿A dónde va nuestro dinero? Si como creyente todavía mi dinero va a la cerveza, todavía mi dinero va para otros lados, yo estoy patrocinando ese otro reino. ¿Qué reino patrocino? ¿Patrocino el reino de las tinieblas o patrocino el reino de Dios? ¿Sabes qué? Es suficiente no patrocinar el reino de Dios para poder estar de acuerdo con ese otro reino. Ese otro reino quiere frenar el avance del reino de Dios. Porque para imprimir folletos, para adquirirlos en nuestro caso, para adquirir Biblias, para adquirir Nuevos Testamentos, para mantener un edificio, una sala para poder predicar la palabra, para tener personal aquí a tiempo completo, para hacer lo que hacemos y lo que vamos a hacer, se requieren recursos. Si el enemigo te convence de que tú no aportes, eso nos puede frenar. Son menos Biblias que compramos, son menos testamentos que compramos, son menos viajes misioneros que hacemos. Y al final, el solo hecho de que no patrocinemos el evangelio, el reino de Dios, estamos ayudando que el otro reino permanezca y prevalezca. No sé si me estoy explicando. Yo no sé de ti, pero yo quiero seguir patrocinando el reino de Dios. Estos hombres, estos sabios de Oriente vinieron desde muy lejos. Vinieron y estaba el niño Jesús. Ellos vinieron porque entendieron que había nacido el rey de los judíos. Ellos vinieron para honrar al rey de los judíos, para adorarlo, y lo adoraron de manera correcta. Trajeron presentes, oro, incienso y mirra, es decir, trajeron patrocinio a ese otro rey. Amén. Cuando tú respaldas al reino de Dios, cuando tú respaldas la predicación del evangelio, sí, hay una embestida brutal en contra de ofrendas y diezmos en las iglesias. Hay una embestida, pero sabemos perfectamente, los que somos creyentes, los que conocemos la palabra, sabemos de dónde viene. Porque esta es una guerra por las almas, para que no se predique el evangelio. Satanás está luchando por impedir que las iglesias tengamos financiamiento para poder continuar con la misión. Estados Unidos, en el siglo pasado, una nación tremendamente bendecida, la nación que más dinero dio para que misioneros vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Una nación tremendamente bendecida, pero está en retroceso. Hoy ya no se envían los mismos millones de dólares en misioneros al mundo que antes enviaban. Pero nosotros tenemos que estar listos, entendiendo que es una guerra y que nosotros no estaremos pasivos ante el avance de las tinieblas, que nosotros vamos a patrocinar el reino de los cielos. Dice amén conmigo. Aleluya. Muy bien. La vida en el reino de Dios ya está disponible, hermanos. Ya tenemos nosotros, ya estamos en ese reino. Tenemos que empezar a disfrutar. Los socios del reino de los cielos disfrutan de las características del reino de los cielos. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso en tu casa, eso en mi casa, en el nombre de Jesús. Justicia, diga conmigo: justicia, rectitud, santidad en el Señor, paz y gozo. Gozo, dice la palabra, está siempre gozosos. Los ciudadanos del reino nos encontramos gozosos. Gozosos porque ya somos más que vencedores en el nombre de Jesús. A veces no lo ves, a veces no lo sientes, pero tú regresas a la palabra y lo declaras: yo soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás tratará de tomarte, tratará de detenerte, pero cuando tú confiesas la palabra, él no puede contra la palabra. Dice la escritura que en la guerra de Armagedón, dice que cuando viene el jinete del caballo blanco,
trae una espada que sale de su boca y con ella hará gran justicia y gran juicio. La espada que sale de la boca del Señor, esa espada ya salió. Es la espada de la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando tú y yo tomamos esa espada, es decir, cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios en nuestra boca y decimos la palabra, esa palabra tiene poder. Es la espada del mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Di la palabra, saca la palabra por tu boca y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo le he comentado, no es que nunca hayamos tenido problemas, no es que en mi familia nunca haya habido problemas. Los hemos tenido, los hemos visto. Hemos visto al enemigo venir de una y otra forma a nuestras vidas. Pero vez tras vez que ha venido, vez tras vez que hemos visto la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que Él trae para mal, el Señor lo hace para bien, porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Este año tenemos que vivir de esa forma. Este año tenemos que vivir armados de ese pensamiento. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo se siente alguien? Mira, digo, lo hemos visto en mi familia, ¿no? ¿Cuánta gente no lucha? Uno por tener una residencia, en este caso de Estados Unidos, y luego que tiene una residencia, luchan por tener una ciudadanía. Y aquel que logra la ciudadanía americana sabe que tiene una economía superior, sabe que agarra tantos derechos. En fin, cualquier ciudadano americano que esté en cualquier lugar del mundo es tremendo. Su embajada lo va a defender, su embajada va a negociar. Si lo llegaran a secuestrar, su embajada va a hacer tantas cosas a través del consulado, va a hacer tantas cosas por él, porque es un ciudadano de una nación poderosa. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Deberíamos sentirnos orgullosos. Es una ciudadanía superior. Esa ciudadanía tiene acceso a otro tipo de recursos. Cuando Cristo estaba predicando el evangelio del reino, y Cristo está anunciando el evangelio ante aquella multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, una multitud, no sé, en cifras conservadoras considero que había 15,000 personas en aquella reunión. Y Cristo dice: oye, ¿qué les vamos a dar de comer? ¿Sí? ¿Qué les vamos a dar de comer? ¿Sí? Y los discípulos dicen: es que aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Dice la Biblia, Cristo dijo: tráemelos acá. Y Cristo los tomó, dice que los levantó y dio gracias y los bajó. Y cuando los bajó, dice que se multiplicaron tantos, había tantos peces, y empezaron a pasarlo, y comieron los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Diga conmigo: economía del reino de los cielos. Cristo usó recursos del reino de los cielos. Cristo usó esos recursos. Fíjate, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos economía del reino de los cielos. Vamos a creerlo. Vamos a creerlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a confesarlo. Vamos a vivirlo. Y el Señor te va a sorprender con tremendas cosas en el nombre de Jesús. Cristo usó esos recursos, multiplicó panes y peces, resucitó muertos, limpió leprosos. No importa qué ciudadanía tengas en este mundo, no hay un poder para sanidad, pero los ciudadanos del reino de los cielos tienen poder para sanar los enfermos en el nombre de Cristo. Esa es la más alta ciudadanía, porque tiene los más altos recursos. Dio vista a los ciegos, salvó a los perdidos. Ninguna ciudadanía de este mundo puede salvar a alguien para siempre. Lo salvarán una vida temporal de alguna situación, pero no lo puede salvar para siempre. Pero la ciudadanía del reino de los cielos es para siempre. Tú y yo tenemos un sello en nuestras vidas. Jesús mismo podía invocar ejércitos de ese reino al cual él pertenecía, del reino de Dios. En Mateo 26:53 dice: ¿acaso cuando aprenden a Cristo
Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, y Pedro quiere defender con su espada a Cristo, y Cristo le dice: mete tu espada, le dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión son entre 4,000 y 5,000 soldados, una legión romana. Y cuando Cristo está diciendo: me daría 12 legiones de ángeles, 48,000 ángeles. ¿Crees que no puedo orar a Dios? ¿Crees que no puedo orar al Padre? ¿Sabes que tú y yo tenemos ángeles ministradores enviados para servicio de los que son herederos de la salvación? Tú y yo tenemos asistencia celestial. Cuando vamos a carretera, tú y yo tenemos asistencia angelical. ¿Cuántas veces Candy y yo podemos dar testimonio? Tantos cientos y cientos y miles de kilómetros en la carretera, en todo tiempo hemos visto a la bendita mano de Jesús guardando nuestras vidas. Pero también está para ti, si eres ciudadano del reino de los cielos, cuando tú vas a carretera, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende el Señor. Aleluya, dáselo al Señor fuerte. Si estás en un avión, ese avión no se caerá por un justo que vaya ahí, por alguien que sea miembro del reino de los cielos. Por ti ese avión se mantendrá a flote en el nombre de Jesús, porque los ángeles van a guardar todo. Los socios del reino de los cielos tenemos asistencia angelical. Amados míos, el reino de Dios no va a venir, el reino de Dios ya llegó. Y nosotros, usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros hemos de vivir conscientes cada día de eso. Como miembros del reino de los cielos, lo proclamamos. Como miembros del reino de los cielos, lo patrocinamos. Como miembros del reino de los cielos, usamos de la asistencia que tenemos como derecho por ser ciudadanos del reino de los cielos. Vivimos con ese poder en nuestra vida. Amados míos, recordemos que el niño del pesebre, no lo veas indefenso ahí. Ese niño nos trajo el reino de Dios. Ese niño proclamó el reino de Dios, y los que le recibimos y somos parte de ese reino, ya somos parte de ese reino, ya vivimos en ese reino. Vivamos pues como ciudadanos de ese reino, con esa cultura, con ese poder, con esos deberes y con esos recursos. Le dijo Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna, echa mano de esos recursos del reino de los cielos. Yo no sé qué consciente estés de esto, pero quiero que lo entiendas, y quiero que este año 2025 no lo vivas como 2024. No lo vivas pensando en las limitaciones. No lo vivas pensando, creyendo todas las noticias que te bombardean, creyendo todos los pronósticos negativos que te bombardean. No, este año vivamos de acuerdo a la bendita palabra de Dios, y este año vamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, con cultura, con poder y con recursos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y oras y le damos gracias a Dios? Porque el reino de Dios está aquí, porque el reino de Dios está entre nosotros, porque el reino de Dios está en ti, está contigo. La mayor arma de Satanás, son sus mentiras. Nos miente acerca de nuestra realidad en Cristo, nos miente, porque Él no tiene poder para esclavizarnos. El único poder que tiene es cuando arrebata nuestra fe y cuando nos hace creer sus mentiras. Si Él logra que tú creas sus mentiras, si Él logra que tú creas que no puedes, Él ganó la batalla. Lo único que Él tiene son sus mentiras. Él te engaña acerca de Dios y te engaña acerca de ti mismo. Te engaña acerca de lo que te pertenece. Qué importante es ver en la palabra de Dios quién realmente somos. Vivir con identidad, la identidad correcta. Por favor, este año dale tiempo a las Escrituras, dale tiempo al Nuevo Testamento. Dale tiempo al Nuevo Testamento y ve subrayando todos los versículos que encuentres que digan en Él, por Él, en quién.
Ve subrayando y mira todo lo que sucedió cuando tú aceptaste a